Ahora bien, vamos a realizar el ejercicio número 3, que es sobre elaboración de estados financieros y asientos de cierre. A continuación se nos presentan los saldos de las diferentes cuentas de la entidad para la solución empresa individual de responsabilidad limitada. Este es el nombre de la compañía. Empresa creada por la señora Miriam Hernández para el servicio de impresión de publicidad para el año que termina el 31 de diciembre del 2023. Entonces aquí tenemos los saldos finales al 31 de diciembre del 2023 que tuvo esta compañía. No están organizados como podemos ver, ni se nos presentan como un balance de comprobación. Entonces, a partir de estos saldos finales, podemos y se nos solicita que elaboremos el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio o estado de capital. En este caso no es un estado de capital porque es una empresa individual de responsabilidad limitada, donde consta de un único dueño. En este caso también nos solicitan el estado de situación financiera y los asientos de cierre para cerrar las cuentas de ingresos y gastos. Ahora bien, vamos a ir a realizar este ejercicio. Por acá tenemos esos mismos saldos que nos estaban dando y ya los tenemos visitados por acá en Excel para poder desarrollar el ejercicio. Lo primero que debemos hacer o que podemos hacer para facilitar organizar las cuentas y poder desarrollar lo que se nos solicita es comprender cada una de estas cuentas, cuál es su saldo normal y poder así organizar esos saldos porque nos están dando de una forma un poco desorganizada. Entonces también por acá tenemos este cuadrito que nos ayudará a saber dónde aumenta cada cuenta, es decir, dónde irá su saldo normal, para poder convertir estos saldos en un balance de comprobación y después de ese balance de comprobación, desarrollar los estados financieros. En este caso, no nos solicitan el balance de comprobación, pero va a ser una herramienta muy útil para poder elaborar los estados financieros. Eso sí, sin hacer el balance de comprobación, también podemos elaborar los estados financieros porque tenemos aquí los saldos finales de cada una de las cuentas. Entonces, ¿cuál es su clasificación? Bueno, en esta columna vamos a poner su clasificación. Entonces, tenemos gastos por salarios, es una cuenta de gastos. Y los gastos aumentan al debe. Edificio es una cuenta de activo. Depreciación es su contracuenta que rebaja el valor de ese edificio, la depreciación acumulada, entonces es una contracuenta del activo que lo disminuye. Ingresos diferidos, aunque tenga aquí el nombre de ingresos, esta es una cuenta de pasivo, porque son ingresos que nos pagaron por adelantado los clientes y la empresa y la compañía no ha prestado esos servicios todavía, entonces no se han convertido en ingresos. Por eso es una cuenta de pasivo, porque la compañía le debe o tiene la obligación de pagarle o de prestarle esos servicios a los clientes. Entonces, en este caso, hay que tener mucho cuidado que aunque diga ahí ingresos, no es una cuenta de ingresos, es un pasivo. En este caso, documentos a largo plazo son pasivo también. Ingresos por alquileres, si es un ingreso. Ingresos por servicios es un ingreso también porque se dedica la empresa a brindar servicios. Gastos por depreciación es un gasto. Gastos por seguros es un gasto también. Seguros pagados por anticipado es un activo. Suministros de oficina es un activo también. Bancos es un activo también. Cuentas por pagar es un pasivo en este caso. Gastos por servicios públicos, en este caso es un gasto. Por acá veo que se repite cuentas por pagar, pero no era cuentas por cobrar. Entonces, en este caso es un activo. Miriam Hernández, retiros es una cuenta de capital en la cual ella retira dinero de la empresa desde la cuenta de capital. Entonces, es una cuenta de capital o de patrimonio en este caso. Es exactamente lo mismo. En la cuenta de impuesto a valor agregado por pagar es un pasivo. La cuenta de Miriam Hernández Capital es una cuenta de capital.
o de patrimonio, el equipo de impresión es un activo, la depreciación acumulada es la contracuenta que rebaja el valor de ese activo cuando se va depreciando, e ingreso por interés son ingresos. Entonces, una vez identificado la clasificación de cada una de esas cuentas, pues ya sabemos dónde aumentan esas cuentas y podemos desarrollar el balance de comprobación. Y además que se nos hará mucho más fácil identificar, bueno, cuáles son las cuentas de resultados, que son los ingresos y los gastos, y cuáles son las cuentas que utilizaremos en el balance de situación financiera, que son los activos, los pasivos y las cuentas de patrimonio. Entonces, es importante que podamos organizar estas cuentas y aquí lo desarrollamos en un balance de comprobación, que es de forma ordenada la clasificación de cada una de esas cuentas. Habíamos identificado por acá los activos, entonces los colocamos, los activos corrientes, son aquellos que se pueden convertir en efectivo en menos de un año, entonces los colocamos de primero. Bancos, cuentas por cobrar, suministros de oficina y seguros pagados por anticipado son activos corrientes, porque los consumimos como los suministros y los seguros pagados, o los podemos convertir en efectivo en menos de un año como bancos y cuentas por cobrar. Entonces también tenemos otras cuentas de activo que son los activos no corrientes, son aquellos que se utiliza en un periodo mayor de 12 meses, mayor a 12 meses, que son un año, mayor a un año. Entonces, aquí tenemos el edificio y el equipo de impresión, con sus respectivas depreciaciones, que lo que hacen es rebajar el valor en libros de esos activos. Entonces, todo esto es importante porque lo clasificamos acá y aquí ya lo estamos organizando. Cuentas de pasivo, ¿cuáles habían? los impuestos, los impuestos a valor agregado por pagar, las cuentas por pagar y los ingresos diferidos por servicios. Son obligaciones que debemos pagar en un plazo menor a 12 meses. Entonces, por eso son pasivos corrientes y ya los habíamos identificado por acá. Solo hay un pasivo no corriente, que es un documento que se tiene que pagar a largo plazo, significa que se tiene que pagar en un lapso de tiempo mayor a 12 meses. Acá tenemos las cuentas de patrimonio, que son Miriam Hernández Capital y Miriam Hernández Retiro. Son cuentas de patrimonio, y las cuentas de ingresos y las cuentas de gastos. Esto es importante, ya aquí clasificamos lo que corresponde a cada de estas cuentas y aquí las organizamos en un balance de comprobación. Aquí vuelvo a recargar, no nos solicitaban este balance de comprobación, pero se nos va a volver mucho más útil a la hora de desarrollar los estados financieros, porque ahora sí, nos solicitan en primera instancia el estado de resultado integral. Entonces, ¿cómo se compone ese estado de resultado integral? Con las cuentas de ingresos y las cuentas de gastos. A los ingresos que se obtuvo en el periodo se le restan los gastos que se obtuvo en el periodo y tenemos la utilidad neta de operación. Entonces, aquí es importante siempre cuando elaboramos un estado financiero colocar su encabezado, que lo compone el nombre de la compañía, el nombre del estado que estamos elaborando, el periodo por el cual lo estamos elaborando, que es por el año terminado el 31 de diciembre del 2023, y cómo se expresan las unidades monetarias en este caso, si son en colones, en dólares, si se expresa sin decimales, con decimales, si se expresa en millones, en miles de millones, como sea el caso. Entonces, aquí se vuelve más sencillo construir este estado de resultado integral porque ya habíamos clasificado, identificado cuáles son las cuentas de ingresos, ya las habíamos clasificado y las cuentas de gastos también. Entonces, lo que hacemos es colocarlas en el estado de resultado integral. Los ingresos que hubo en el periodo fueron los ingresos por servicios, ingresos por alquileres e ingresos por intereses, que son los que tenemos por acá, para un total de ingresos del periodo de 4.725.000.
A esos ingresos hay que restarle los gastos para luego obtener la utilidad de operación, la utilidad neta de ese periodo. Entonces, los gastos que hubo en ese periodo son los que teníamos por acá, que nos dieron en el ejercicio en los saldos finales y los restamos en el estado de resultado integral. Teníamos gastos por servicios públicos, gastos por depreciación, gastos por seguros y gastos por salarios, que suman un total de 750.000. Entonces, a los ingresos le restamos el total de gastos de operación y obtenemos la utilidad neta del periodo. En este caso es positiva, hubo más ingresos que gastos en el periodo. Entonces tenemos una utilidad neta del periodo de 3.975.000 y así cumplimos lo primero que se nos solicitan, que era el estado de resultado integral. Ahora bien, nos solicitan el estado de cambios en el patrimonio o estado de capital según corresponda. Ya habíamos dicho que es un estado de capital porque es una empresa individual de responsabilidad limitada. Entonces, ¿cómo desarrollamos ese estado de capital o qué es lo que compone ese estado de capital? Ese estado de capital compone los movimientos en las cuentas patrimoniales que hubo en el periodo para esta empresa. Entonces, igual, es importantísimo su encabezado, se compone por lo que mencionamos anteriormente, el nombre de la empresa, el nombre del estado, el periodo en el que lo estamos desarrollando y cómo se expresan esas unidades monetarias. En el estado de capital podemos decir que es una conciliación entre el saldo inicial que había en el periodo y los movimientos tanto de la utilidad o retiros para obtener así el saldo final en este estado de capital. El saldo final es el correspondiente a la cuenta de capital de la compañía. Entonces, arrancamos con el aporte inicial o el saldo inicial que es de 1.000.000. ¿Dónde obtenemos ese millón? Bueno, ya nos lo estaban dando en los saldos que nos daban en el enunciado. Entonces es 1.000.000 que se compone el saldo de ese patrimonio. Durante el periodo hubo una utilidad neta de 3.975.000, que fue la que obtuvimos acá, la trasladamos al estado de capital y así obtenemos pues la utilidad neta que hubo en el periodo y que se traslada y esa utilidad va a sumar al patrimonio. Si aquí obtenemos una utilidad, va a sumar al patrimonio. Si aquí obtenemos una pérdida, en este caso, esa pérdida va a ir a restar. ¿Cuándo hay una pérdida? Bueno, cuando los ingresos son menores que los gastos o los gastos son mayores que los ingresos en ese caso. Pero aquí obtuvimos una utilidad y va a sumar al estado de capital. Y además hay un retiro. ¿Qué significa eso? Que la socia, bueno, la dueña de este negocio hizo un retiro de capital y lo vemos por acá en la cuenta de retiros. Ella hizo un retiro por 480.000. De hecho, podemos ver que el saldo de esa cuenta de retiros está disminuyendo, está al debe, porque disminuye el capital. Entonces, por eso se muestra a este lado, porque es una disminución del capital. Entonces, lo trasladamos negativo al estado de capital y significa que ella está retirando el capital de la compañía y ha disminuido. Entonces aquí tenemos los movimientos que hubo en la cuenta de capital del periodo. Hubo una utilidad de 3.975.000, hubo un retiro de 480 y los movimientos de capital del periodo es la suma de ambos, 3.495.000. Y aquí tenemos el saldo final, que es la suma del saldo inicial más los movimientos que hubo de capital en el periodo que estamos contabilizando. Entonces, así es que desarrollamos el estado de capital que nos solicitaban. Ya hemos desarrollado el segundo punto, que es el estado de capital. Nos solicitan el estado de situación financiera. Entonces, ¿cómo lo elaboramos? Bueno, ahora se nos hace mucho más sencillo porque ya
Habíamos organizado las cuentas, las habíamos separado entre activos corrientes, activos no corrientes, pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Al hacer esto, se nos facilita mucho más realizar el estado de situación financiera porque debemos organizarlo de esa forma. Arrancamos con los activos corrientes, le sumamos los activos no corrientes y así obtenemos el total de activos. Luego a los pasivos corrientes se suman con el total de pasivos no corrientes y obtenemos el total de los pasivos más el patrimonio. Tenemos el total de pasivo más patrimonio. Y recordando que se debe cumplir la igualdad, que los activos deben ser igual que el pasivo más, más patrimonio. Entonces esa igualdad se debe cumplir a la hora de desarrollar el estado de situación financiera. Entonces vamos a desarrollarlo. Por acá lo teníamos. Arrancamos con el encabezado, que es importantísimo. Aquí hay una diferencia con el estado, con los dos estados que hicimos anteriormente, porque antes habíamos puesto por el año terminado y por el año terminado, porque son dos estados que se realizan y contienen saldos únicamente de ese periodo. El estado de resultado integral va a tener los saldos únicos por ese año, porque después se hará el asiento de cierre y estos saldos son solo de ese periodo. Al igual que el estado de capital, contiene los saldos de ese periodo, entonces por eso colocamos por el año terminado. Sin embargo, en el estado de situación financiera lo realizamos al 31 de diciembre del 2023, porque aquí ya contiene saldos acumulados. Entonces, el edificio no es una cuenta que se está moviendo todos los periodos, entonces todos estos saldos son al 31 de diciembre o se realizan el estado financiero a tal fecha. No es solo por los saldos de un periodo determinado. Comprendiendo esto, solo es de colocar las cuentas como lo habíamos hecho anteriormente, respetando este formato, que es colocando primero los activos corrientes, que son los activos que se pueden convertir en efectivo en un plazo menor a un año, que los teníamos por acá y ya los habíamos identificado. Estos cuatro activos son activos corrientes y los llevamos al estado de situación financiera, que son estos. Y así obtenemos el total de activos corrientes. Ahora bien, vamos con el activo no corriente, que son los activos a largo plazo también, se le conocía anteriormente, y se compone por el edificio y el equipo de impresión, que los habíamos identificado por acá. En este caso, aquí se colocan las depreciaciones que restan al valor de esos activos. Por eso utilizamos este subtotal, que es el, el costo del activo, que serían los 6 millones, menos la depreciación acumulada. Y así obtenemos el monto neto de ese activo, o el valor en libros en este caso, que es de 5.930.000 para el edificio. Entonces el edificio en ese momento tiene un valor de 5.930.000. Ahora bien, con el equipo de impresión hacemos exactamente lo mismo. A su costo le restamos la depreciación acumulada y tiene un valor en libros de 1.600.000. Entonces, en este caso, sumamos ambos montos, los 5.930.000 más el 1.600.000, y tenemos el total de activo no corriente. Y ya teniendo el total de activo corriente y el no corriente, pues obtenemos el total de activo. Ya tenemos el primer monto de esta igualdad. Entonces el total de activos debe ser igual a la suma del pasivo más el patrimonio. Entonces ahora arrancamos con la sección de patrimonio y aquí colocamos primero no, perdón, la sección de pasivo. Arrancamos con el pasivo corriente. En este caso ya habíamos identificado que habían saldos de tres pasivos corrientes, que eran el impuesto a valor agregado, que se paga cada año. Las cuentas por pagar, que son obligaciones que tenemos eh, con un plazo menor a un año, y los ingresos diferidos por servicios, que eran pasivos corrientes, pues
clientes nos pagaron de forma anticipada un servicio que tenemos la obligación de prestárselos. Entonces, esos importes suman el total de pasivo corriente. Ahora bien, vamos con la sección de total de pasivo no corriente. Solo había una cuenta de pasivo no corriente, que serían los documentos por pagar a largo plazo. Entonces, solo hay una cuenta de pasivo no corriente. Pueden haber más en alguna otra ocasión, más pasivos no corrientes. Acá solo había este. Y pues ahora sumamos tanto el pasivo corriente como el pasivo no corriente y así obtenemos el total de pasivo. Ahora bien, vamos a la sección ahora sí de patrimonio y pues aquí era la cuenta de Miriam. Ahí tenía Miriam Hernández Capital. Ese es el nombre de la cuenta en este caso. ¿Y qué saldo colocamos? Colocamos el que obtenemos en el estado de cambios en el capital, que son los 4.495.000, que es el saldo final. Ese es el que irá en el estado de situación financiera. Y la suma de el total de pasivos y el total de patrimonio nos da 8.520.000, que es exactamente lo mismo que nos dio en el total de activos. Entonces se cumple esa igualdad y sabemos que lo hemos realizado correctamente. No hay diferencia en este caso. Entonces, recapitulando, la estructura del estado de situación financiera, siempre comenzando con su encabezado, continuando con la sección de activos que se componen del activo corriente y el activo no corriente, en ese orden respectivamente. Así obtenemos el total de activos. Luego, en la sección de pasivo, se compone el pasivo corriente y el pasivo no corriente, obtenemos el total de los pasivos. Y al total de los pasivos le sumamos el total del patrimonio y así obtenemos el total de pasivo y patrimonio, que recordemos debe ser igual al total de activos. Y así hemos desarrollado el estado de situación financiera que nos solicitaban por acá. Nos quedan los asientos de cierre que corresponden. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, una vez finalizamos un periodo contable, debemos cerrar las cuentas de resultados, que son los ingresos y los gastos, y cualquier cuenta de retiro que hubo, para así iniciar las operaciones del siguiente periodo. Entonces, recordamos por acá que los ingresos aumentan al haber. Entonces, a la hora de que cerramos los ingresos, los cerramos al debe y así saldamos la cuenta de los ingresos. Los gastos se comportan de forma contraria. Ellos aumentan al debe y disminuyen al haber. Entonces, a la hora de cerrarlos, cerramos sus saldos al haber. Y vamos a realizarlo acá. Todos los ingresos que hubo en el periodo que los teníamos por acá son los ingresos por intereses, por alquileres y por servicios. Ellos tienen un saldo normal al haber, entonces vamos a cerrarlos al debe. Y así cerramos. Qué sucede en este caso? ¿Por qué lo hacemos así? Como ellos tenían un saldo eh, al haber, a la hora de cerrarlos al debe, terminará saldándose esas cuentas. Entonces ya podemos iniciar el siguiente periodo con el saldo de los ingresos y los gastos en cero. ¿Contra qué cuenta cerramos los ingresos y los gastos? Los cerramos contra una cuenta transitoria que es de pérdidas y ganancias. Ahí se acumulan esos saldos que obtuvimos al cerrar esas cuentas y vamos a mayorizar esa cuenta de pérdida de ganancias en este caso para así luego poder cerrar también la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces, aquí obtuvimos un saldo en la cuenta de pérdidas y ganancias por 4.725.000 y lo anotamos al haber en este caso y ya hemos cerrado los ingresos. Ya cerramos los ingresos por acá. Ahora bien, vamos a cerrar los gastos. Como habíamos mencionado, los gastos
normalmente aumentan al debe. Entonces, para cerrarlos y para saldarlos, vamos a cerrarlos al haber. ¿Contra qué cuenta? Contra la misma cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces, la suma de todos los gastos los colocamos al haber y así cerramos los gastos del periodo. Y la cuenta de pérdidas y ganancias la mayorizamos con su saldo al debe. Entonces, así cerramos los ingresos y los gastos. Recordando, los ingresos los cerramos al debe porque ellos tienen un saldo normal al haber y los gastos los cerramos al haber porque su saldo normal es al debe. Y así se han saldado la cuenta de los ingresos y los gastos. Y la cuenta de pérdidas y ganancias nos quedó con un saldo de 3.975.000, que es exactamente el saldo que obtuvimos de utilidad neta del periodo. Entonces, esa cuenta de pérdidas y ganancias la tenemos que cerrar también, porque no la vamos a llevar al estado de situación financiera, sino que más bien aumenta la cuenta de capital. Entonces, como el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias nos quedó al haber, vamos a cerrarla al debe para así que su saldo quede en cero. Entonces, ya una vez hacemos esto, el saldo de esa cuenta quedará en cero, la cuenta de pérdidas y ganancias. Y como su saldo había quedado anteriormente al haber, quiere decir que hubo más ingresos que gastos, es decir, va a aumentar el capital, como lo habíamos reconocido anteriormente por acá. Hubo una utilidad neta del periodo y esa utilidad neta aumenta el capital de la compañía. Entonces, para llevar ese capital al estado de situación financiera, lo hacemos aumentando la cuenta Miriam Hernández, cuenta capital. Como habíamos visto, el capital aumenta al haber, entonces aumentamos el capital a través de esa cuenta. Y ya hemos cerrado la cuenta de pérdidas y ganancias y hemos aumentado el capital. Nos falta cerrar una cuenta más, que es la cuenta de retiros. Habíamos dicho que esa cuenta tenía un saldo al debe por acá, porque es una cuenta que estaba rebajando el capital de la compañía. Entonces vamos a cerrar esa cuenta al haber como una disminución del capital. Entonces, esa cuenta de retiros la vamos a cerrar al haber, porque teníamos un saldo de ella en el debe. Y como ese retiro significa una disminución del capital, entonces lo que hacemos es reflejarlo a través de la disminución de la cuenta de Miriam Hernández, cuenta capital. Entonces ya se reflejaron los dos movimientos que habíamos determinado en el estado de capital. Ya aumentamos la cuenta de Miriam Hernández por el saldo de la utilidad neta del periodo y ya disminuimos la cuenta de Miriam Hernández, cuenta capital, por los retiros que hubo en ese periodo. Y así hemos cerrado las cuentas que necesitábamos en este caso. Ya hicimos los asientos de cierre que nos solicitaban. Recapitulando, cerramos los ingresos, cerramos los gastos, cerramos la cuenta de pérdidas y ganancias que nos resultó anteriormente y cerramos cualquier retiro que había en este caso. Aquí puede ser que los gastos hubiesen sido mayores que los ingresos y en lugar de un saldo al haber de la cuenta de pérdidas y ganancias, pues hubiese tenido un saldo al debe, entonces lo cerramos de forma inversa. Pero eso pues se ha visto en otros ejercicios. Entonces, acá hemos culminado con el cuarto punto que nos solicitaban y con todos los ejercicios prácticos que venían en este examen.